con el ingeniero Beto Estupiñán Toro. Él es un experto en riesgo, labora para la Municipalidad de Esmeraldas. Son 4 años de lo que ocurrió el terremoto. ¿Qué podemos decir cuando ha transcurrido ya, pues, y justamente hoy muchos recordamos? Sí, hace 4 años, aquel fatídico 16 de abril del 2016, un terremoto a las 18:58 nos quitó la vida de 673 ciudadanos ecuatorianos. Un sismo que duró alrededor de 58 segundos, cuyo epicentro fue Pedernales. Fallecieron alrededor de 10 ciudadanos esmeraldeños que visitaban la provincia de Manabí. Entre ellos, 4 de ellos eran parte de mi familia, mi hermana mayor, Lucy Janine Estupiñán, sus 2 hijos, 2 de sus hijos y su esposo. Mi hermana, pues eso fue triste, un tema doloroso para la familia Estupiñán, pero también fue parte de las víctimas que nos deja este 16 de abril. Una persona que vivió mucho en el tema de servir a la comunidad a través de su trinchera. Pero en aquel entonces, mucha de la actuación que se generó en materia de reducción de riesgos fue a través de eso que era el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial. Era el primer ejercicio que se tenía ya de un ejercicio muy clave respecto a un similar desastre que pudiese haber generado en el país. Provincias como Manabí y Esmeraldas tuvieron el apoyo gubernamental, muchos de ellos y análisis todavía queda para la historia. No nos hemos recuperado como país en muchos lados, en las varias comunidades, como por ejemplo Chamanga, Muisne, Portete, Mompiche, de los sectores que fueron mucho más afectados en el sector de Quinindé, Las Juanitas. Efectivamente, allí existió una mayor incidencia de lo que fue ese terremoto y que afectó, insisto, la cotidianidad del Ecuador. Pero efectivamente también hay que entender que la vida es donde ahí más se valora. Se valora mucho más la vida por sobre cualquier otro bien que pueda existir. Es decir, lo importante es allí la sobrevivencia. Y bueno, pues la actuación que se hizo en materia de reconstrucción fue posterior. Allí se trabajó en la construcción de lo que es la facilidad pesquera en el sector de Chamanga, construcción de soluciones habitacionales en terreno propio y en terrenos urbanizados, en el caso de Nuevo Chamanga, más de 200 familias beneficiarias, el caso de Nuevo Muisne, más de 200 también específicamente el número, 80 en Portete, 120 alrededor en Tonsupa, y mucho más también, pues bueno, queda pendiente en materia de reconstrucción, varias cosas que quedan contractualmente con problemas. El caso del Coliseo Nubia Villasís, el caso del complejo de San Rafael, quedó en plena ejecución en aquel entonces presupuestario lo que era la vía del Mirador Las Juanitas en el sector de Quinindé y también la habilitación de la Y de Calderón hacia Galera y de Galera hacia Bunche. Son procesos que quedaron pendientes y que ahora por falta de presupuesto, asumo, o falta de gestión del gobierno actual, no se han podido realizar. Y hay un tema más importante. Se ha diluido el proceso de la reducción de riesgos de desastres a través de un ente rector en Esmeraldas. Hablamos específicamente en la provincia. Desde aquel entonces es muy poco lo que se ha avanzado en materia del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Antes Secretaría, que fue degradada de un ente que era un ente mucho mayor, con un mayor, implicaba mucho más, ahora degradado a un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que ya no tiene rango de ministerio, pero es simplemente una dirección nacional. Y esto implica mucho la actuación que tenemos en este momento en materia de emergencia sanitaria. En todo caso, ingeniero, ¿hemos aprendido los esmeraldeños la lección o falta o hay que seguir trabajando en torno a esto? Fríamente la respuesta es no. No hemos aprendido ni como ciudadanía ni como instituciones. La planificación que dejaba, o sea, el aprendizaje de los municipios, y lo hablo a nivel general, era lógicamente encontrar que dentro de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial tenían que ejecutarse o pensarse, concebirse proyectos a largo plazo, no solo a la medida de que se terminen los gobiernos de turno,
sino tenía que ser a través de una macro planificación. Eso incluso el ente que encargaba de eso en el anterior CEMPLADES no lo ha dejado ejecutado, ahora planifica Ecuador. Eso es un tema, pero también es la construcción, en materia de construcción, la misma ciudadanía no entiende, en materia de terremotos ni de tsunamis, que ubicarse en zonas de riesgo no es lo más adecuado, que a pesar de la falencia económica que yo pueda tener, no justifica poner en riesgo la vida de los seres que yo más quiero, ubicarme en estas zonas, en sectores en donde yo voy a construir bajo ningún criterio técnico y simplemente me dejo llevar por el maestro que está por allí y simplemente empiezo a construir y poner mis bloques. En un momento dado, un terremoto que en Esmeraldas todavía, insistimos esto, y no queremos llamar a una alerta innecesaria, pero sí es llamar a la conciencia de que en Esmeraldas todavía tenemos eventos que todavía no tienen esa magnitud como la que se vivió en el 2016 y que puede ser todavía, incluso hasta puede ser un poco más fuerte. En todo caso, tenemos que aprender como ciudadanos a que hay que tener que hacer un control, pero todo parte de usted desde su casa. Lo mismo que para este momento es el símil de la desobediencia ciudadana. Tenemos una lección entonces que aprender, qué hacer frente a esto, cómo involucrar a todos los entes y a toda la ciudadanía. Inicialmente, en el tema institucional, que exista este ente rector que en este momento se llama Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a convocar que tenemos que recordar que cada acción, cada actividad, cada proyecto, cada concepción de idea tiene que manejar la reducción de riesgos de desastres. En materia ahora que se nos viene la pandemia del COVID-19, es decir, a ampliarse toda la normativa que debe generarse o que se debió generar en su momento, tenía que estar encadenada a revisar a lo cual estábamos expuestos. Ahora estamos expuestos también al COVID y tenemos que aprender a manejar con ello. Esto puede ser cíclico y recurrente, es decir, si vivimos una pandemia hace más de un siglo, tenemos que aprender que en los próximos años puede ser que se genere una nueva pandemia para evitar, por ejemplo, que estos temas se propaguen. Lo mismo en el caso de terremotos. Si no aprendimos en su momento, si se generó silencio administrativo por parte de este ente asesor, ahora del presidente de la República y luego al Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, lo que puedan hacer las demás instituciones que están entre la marea de lo urgente y lo necesario, que es una cancha, es dar agua potable y alcantarillado, probablemente se disipe en el tiempo. Esto es algo que tenemos que aprender. Hay municipios que están en pilotaje para mejorar procesos constructivos, como Esmeraldas y Atacames. Hay municipios que están trabajando para generar obras de mitigación específicas para tsunamis y para terremotos, que es a lo que estamos expuestos. Y un proceso largo que nos corresponde en el tema de la socialización, pero nuevamente llega a encontrarse con un tema cultural, que es el comportamiento de la ciudadanía. Sin embargo, ingeniero, es tan mala o somos tan malos en poder practicar o poder poner en práctica esto que usted habla de las planificaciones, a tal punto que el Estado ni siquiera ha podido cumplir porque hay mucha gente que nunca le llegó la ayuda. Eso es claro, y claro, queda para el análisis. Mucha gente no fue apoyada. Se habla, y la Contraloría lo dice, de que muchos recursos se disiparon en procesos de corrupción y eso tiene que seguirse y en un proceso en el que tiene que devolverse y tratarse de devolver el dinero a los ecuatorianos, porque hay todavía gente que ha sido afectada y que no fue beneficiada de estos proyectos. En todo caso, allí queda un ejemplo de lo que nos puede pasar en este momento. Anteriormente eran 2 provincias las afectadas. Ahora son las 24 provincias del país. En aquel entonces tuvimos el apoyo de la cooperación internacional. Ahora probablemente, como es una pandemia mundial, probablemente la cooperación no nos pueda apoyar. Pero son las medidas macroeconómicas que pueda tener el gobierno nacional para evitar que en este caso se le siga metiendo la mano al bolsillo a las personas que, aparte de que van a tener escasez de recursos económicos, a su vez van a tener que aportar nuevamente con recursos para probablemente engordar una burocracia que no va a ejecutar proyectos que van a llegar directamente a los afectados. Frente a esto, nunca sabemos la hora ni el día, pero debemos seguir trabajando para estar preparados. Esta es una oportunidad. Todo riesgo y toda concreción de un desastre
lleva por sí, por un ciclo, y eso lo dice la literatura, que lleva para que se mejoren procesos más rigurosos de control y de planificación. Esta es la oportunidad para trabajar. 4 años después nos quedan saldos pendientes. 4 años después nos quedan momentos tristes de terror, de incertidumbre, de dudas. Ahora mantenemos ese mismo proceso. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Si no ejecutamos medidas más fuertes, si nuestras autoridades siguen ubicando personal en los cargos de decisiones sumamente importantes, a personas improvisadas, lamentablemente lo que podemos llegar es a generar un mayor riesgo de muerte a la ciudadanía. Y es por eso que debemos aprender con legislación, pero también desde cada uno de nuestros hogares y de nuestras trincheras. Debemos seguir recordando a la población que hay que tener por ahí la mochila y estar siempre preparado, las lecciones en casa con los hijos, con los familiares. Hay que seguirlo haciendo. La mochila es un tema muy importante y que ahora lo podemos poner en práctica. Es la misma mochila que en algún momento algunos dejamos, que actualizamos de acuerdo a estos momentos de caducidad, pero que ahora son utilizados en momentos mucho más complejos de recesión económica. No olvidemos que hace unos cuantos días también tuvimos un sismo muy fuerte que nos tocó salir hacia nuestras calles, pero esta vez hay que salir pues con las medidas de bioseguridad adecuadas. Es decir, son procesos complejos que nos pueden pasar. Esmeraldas está expuesto a inundaciones, a deslizamientos, a explosiones industriales, a terremotos, a tsunamis, ahora lo que estamos viviendo, una pandemia, es decir, incluso hasta sequías. Tenemos que aprender a convivir porque la naturaleza es impredecible, aunque nosotros podemos generar grados de probabilidad de lo que pueda ocurrir. Y en eso deben estar todas y cada una de las autoridades. Ok, mi estimado Beto, estamos agradeciéndole a 4 años de haber ocurrido la situación. Ha sido pues lo que usted ha podido señalar. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, primero es tristeza por parte de quien les habla y de toda la familia Estupiñán Toro por el fallecimiento de nuestra familia. Todavía no nos reponemos. Es una triste y dolorosa lección que nos deja. Pero lo más importante es que en estos casos es aprender a vivir con lo que estamos. Y eso es lo que hay que enseñar ahora, la lección de vida. Tenemos que aprender a convivir con un virus que puede retornar en unos cuantos tiempos si no tomamos las medidas adecuadas.